todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre la situación general de derechos humanos en el Paraguay. Me acompañan en la mesa la comisionada Rosmaría Antoine, relatora para Paraguay, así como la doctora María Claudia Pulido, por parte de quien lleva los asuntos relacionados con el Paraguay en la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Interamericana. Saludamos la participación de la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado del Paraguay. Señor embajador, ministras, viceministros. Tendría el uso de la palabra las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, señores y señoras miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conceder esta audiencia que hemos solicitado sobre la situación general de los derechos humanos en Paraguay, para presentar a la Honorable Comisión información relacionada con las violaciones de derechos humanos en el contexto del quiebre del proceso democrático en Paraguay como Estado miembro de la OEA. Las organizaciones peticionantes de esta audiencia somos la CODEUPI, CLADEM Paraguay, CERPAC Paraguay, CONAMURI y la Red de Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay. Se adhiere a esta petición la Vía Campesina Paraguay, integrada por CONAMURI, MAP, MSNOC, MSP, OLT y ONAI. Integramos la delegación Perla Álvarez, dirigente de CONAMURI, Katia Gorostiaga Guyari, integrante de CLADEM Paraguay, y quien les habla, Enrique Gauto Bozano, secretario ejecutivo de CODEUPI. Presentaremos hechos paradigmáticos y relatos que describen las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del quiebre del Estado de Derecho acontecido el 22 de junio pasado. En tal sentido, denunciaremos la existencia de un patrón de violación sistemática de derechos humanos, siendo algunos de los afectados el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la vida y a la integridad de las personas, y a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como otros derechos violentados como el derecho al trabajo, a la salud, al medio ambiente, a la libertad de expresión, así como persecuciones a defensoras y defensores de derechos humanos que señalaremos a continuación. Respecto a la violación del derecho al acceso a la justicia, un claro ejemplo de este caso constituyen los sucesos ocurridos en Curuguatú el 15 de junio del año 2012 en el litigio por las tierras de Marinacue, donde se produjo la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Este grave hecho se dio en el contexto de la lucha por la tierra, cuya consecuencia es la criminalización y represión de una protesta campesina por la recuperación de tierras fiscales afectadas a la reforma agraria. En relación con esto, debe decirse que un pequeño grupo de campesinos ocupaba el inmueble desde hacía aproximadamente un mes, denunciando la corrupción judicial existente y solicitando al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, la recuperación de las tierras fiscales para destinarlas a la reforma agraria. En este contexto se emitió una orden judicial que disponía la realización de un allanamiento, y en la práctica se desplegó un contingente de más de 300 policías de distintas fuerzas preparadas para proceder al desalojo del inmueble y la detención de los ocupantes. Esta orden judicial fue ilegal por varias circunstancias. Fue dictada por un juez penal que no tiene competencia para intervenir en un juicio de desalojo que es civil. En segundo lugar, la citada orden incluía el desalojo de la propiedad en disputa, aun cuando el presunto propietario no tenía el título del inmueble y por lo tanto no podía invocar una condición de titular para denunciar penalmente. Una investigación llevada a cabo por la CODEUPI reveló además que no hubo uso proporcional de la fuerza pública en la represión. El uso fue claramente desproporcionado. Se cuentan además con testimonios que denuncian que varios de los campesinos que fueron heridos durante los sucesos fueron posteriormente ejecutados por agentes de la policía, una vez que los disparos habían cesado y que las fuerzas públicas controlaban el lugar. Así, existen numerosos elementos de convicción que señalarían la posible responsabilidad de funcionarios públicos en la ejecución extrajudicial de 7 campesinos, identificados como Avelino Espínola, Luciano Ortega Mora, Delfín Duarte,
Francisco Ayala, Fermín Paredes González, Adolfo Castro y Andrés Avelino Riveros. Según testimonios de testigos presenciales, estos dos últimos se hallaban con los brazos en alto cuando fueron ejecutados. Un agravante es que Adolfo Castro estaba con su hijo de 3 años en brazos al momento de recibir un disparo en la cabeza. Una vez terminado el suceso, se habría dado un tratamiento inhumano a los heridos y heridas sobrevivientes que fueron capturados por la policía en el momento del desalojo. Inclusive, en algunos casos, la policía habría torturado a las personas heridas antes de permitir su evacuación. Con posterioridad a los hechos, se realizaron detenciones e imputaciones arbitrarias. En ese sentido, uno de los detenidos arbitrariamente permanece en prisión preventiva y él fue detenido por la policía en la carretera cuando bajó de su vehículo particular, de su vehículo a auxiliar a un herido de bala que salía del lugar del conflicto. Dicho dirigente, Neri Urbina, se encontraba a varios kilómetros del lugar del operativo en una reunión política, según varios testimonios plenamente confiables. Otras 2 personas imputadas y detenidas e imputadas arbitrariamente, Miguel Ángel Correa y Marcelo Trinidad, fueron detenidas en un hospital público cuando fueron a averiguar sobre la identidad de los heridos. Ante la abrumadora cantidad de pruebas que demostraban la no implicancia de ellos en el caso Curuguatí, fueron posteriormente sobreseídos. Uno de ellos, Miguel Ángel Correa, denunció, apenas recuperada su libertad, denunció ante la prensa haber sido sometidos a torturas y amenazas por parte de la policía. Esta denuncia no ha sido investigada, así como otras que fueron recibidas y denunciadas por la CODEUPI ante la Fiscalía General del Estado. CODEUPI recogió testimonios y examinó evidencia que llevan a concluir que aproximadamente unas 9 personas en ese operativo fueron víctimas de tortura, o al menos tratos crueles e inhumanos por parte de los agentes de la policía. Estas torturas fueron infligidas en el momento de la detención, en el traslado de la ocupación a bordo de las patrulleras y ya en la comisaría quinta de Curuguatí. La Fiscalía General del Estado no ha imputado a ningún funcionario ni funcionaria por estos hechos, alegando el entonces juez del caso, José Benítez, la imposibilidad de identificar a los agentes que efectuaron las detenciones, pese a contar con informes y videos. La investigación de los hechos llevada a cabo por la Fiscalía sobre la masacre de Curuguatí tiene graves falencias e incumplimientos de los estándares internacionales fijados para garantizar la imparcialidad y la eficacia de la investigación. Y en ese sentido podemos señalar la falta de independencia del órgano investigador, ya que en el equipo de investigación del Ministerio Público se encuentran fiscales que ordenaron el desalojo y que tuvieron participación en los hechos. Se constata también una falta de objetividad en la investigación, ya que la imputación fiscal y la conducción general del caso están únicamente orientadas a demostrar la versión policial de los incidentes, versión que se indica a los campesinos como quienes prepararon una emboscada premeditada y planificada a la fuerza policial. Esta es la única línea de investigación vigente que sigue la Fiscalía y no se admiten ni se producen pruebas que tiendan a examinar objetivamente el caso o las posibles responsabilidades de agentes de la fuerza pública. Además, la escena de la masacre fue contaminada, ya que no existió un aislamiento del lugar donde sucedieron los sucesos, y además los cuerpos de 2 civiles fueron abandonados en el lugar y encontrados 2 días después por pobladores, vecinos y parientes. 63 personas aproximadamente, unas 63 personas fueron imputadas en la causa, 13 de ellas por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. Un adolescente condenado, sobre este caso haremos referencia más adelante. Ningún policía se encuentra bajo investigación. Esto es, en resumen, las violaciones ocurridas en el contexto del caso Curuguatí. Y otro punto culminante en el caso de la violación del derecho al acceso a la justicia se constituye en el golpe de Estado parlamentario perpetrado contra el presidente Fernando Lugo Méndez, que se pretendió disfrazar bajo el ropaje de la figura constitucional de un juicio político. Se puede citar la falta de respeto al principio de presunción de inocencia, el no cumplimiento del plazo razonable, la falta de relato específico de conductas fácticas, limitándose el nivel acusatorio a generalidades, todo esto agravado por el no otorgamiento del tiempo necesario para la preparación de su defensa, ya que solamente pasaron 12 horas desde la notificación de la decisión de realizar el supuesto juicio político hasta su ejecución. Este plazo revela con claridad que este caso posiblemente ya era cosa juzgada.
Otro derecho violentado en este periodo al que haremos referencia se refiere al derecho a la vida, a la integridad y a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este sentido, fecha 1 de septiembre de 2012 se produjo el asesinato del dirigente social y político Sixto Pérez en la localidad José Félix López, conocida como Puenteciño, que está en el departamento de Concepción, al norte del Paraguay. Sixto Pérez era un dirigente campesino perteneciente a la organización campesina del norte Pgajú y formaba parte del comité de productores y estaba apoyando la creación de una cooperativa minera. También era catequista y activo militante por conseguir que la comunidad Puenteciño se elevara a distrito. Al momento de ser asesinado era militante de una campaña contra el quiebre del proceso democrático y en la campaña contra la instalación de la empresa Río Tinto Alcam, y era perteneciente al Partido Popular de Coyoyá. Fue emboscado cerca de su vivienda y le dispararon unos 15 proyectiles que le produjeron la muerte en forma instantánea. Su esposa, Sebastiana Florenciano, también fue alcanzada por alguna de las balas. Hasta la fecha no se conocen muchos avances en la investigación. En fecha 1 de diciembre de 2012 fue asesinado Vidal Vega en el lugar denominado Bupitá, frente a Marinacue, el caso Curuguatú. En horas de la madrugada, alrededor de las 4:30, 2 personas encapuchadas a bordo de una moto llegan a su domicilio, preguntan por él y cuando sale para conversar le disparan 3 tiros en la cabeza, el abdomen y las extremidades, ocasionándole la muerte. Vidal Vega, junto con la Comisión Sin Tierras de Naranjatú, venía gestionando ante las instancias administrativas, el INDER, unas 500 hectáreas aproximadamente de excedentes fiscales en la zona, una gestión que llevaba ya aproximadamente 20 años sin haber conseguido hasta la fecha de su muerte avances en el objetivo de que las tierras sean distribuidas a los campesinos sin tierra de la zona. Vidal también era un activo colaborador de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos que busca el esclarecimiento de los hechos de Marinacue, constituyéndose en un testigo clave de este caso, y formaba parte de la Comisión de Familiares y Víctimas de la Matanza de Curuguatú. En fecha 19 de febrero de 2013, el asesinato más reciente es el de Benjamín Lescano en el asentamiento Arroyito, departamento de Concepción. Toto Lescano, como se le conocía, tenía una activa militancia en contra del avance del monocultivo de soja y sus consecuencias en la comunidad. Era un dirigente pionero del asentamiento desde 1986 y en el año 2008 estuvo al frente de la ocupación de la estancia Santa Adelaida, como líder de la ocupación de Sin Tierra, Gaspar Rodríguez Francia. El dirigente estaba sentado en la silla de su casa cuando se acercan sicarios a bordo de una moto hasta una distancia de 2,5 metros aproximadamente, y desde allí descargan una ráfaga de proyectiles y, según fuentes policiales y forenses, unos 20 tiros impactaron en su cuerpo. Minutos después de ocurrido el hecho, un hermano suyo fue al puesto policial cercano en busca de efectivos policiales. Estos, a pesar de estar no más de 3.000 metros de la casa, llegaron al lugar 2 horas después, lo cual permitió que los sicarios pudieran escapar con tranquilidad. De acuerdo con algunos pobladores y pobladoras, la policía había manifestado que tenían orden de no salir a hacer ronda más allá de las 17 horas y solo acudirían al lugar del crimen cuando llegara el jefe departamental Antonio Gamarra. Preguntado por los vecinos, confirma la veracidad de este dato. Al ser entrevistado por los medios de prensa, el comisario Gamarra asegura que se trataría de una quema de archivos de parte del EPP, Ejército Popular del Pueblo. Por su parte, la fiscal Adora Irrazábal, interviniente en el caso, dijo también a la prensa que los ajusticionamientos son comunes en la zona donde el dirigente campesino fue asesinado. Advertimos así que los agentes estatales, policía y fiscalía trabajarían sobre una hipótesis predeterminada, por lo que no resultaría extraño que los mismos no realicen las investigaciones objetivas sobre estos hechos. Además, resulta preocupante la supuesta amenaza de muerte que existiría sobre 8 dirigentes en la zona cuyas vidas están corriendo peligro. La amenaza vendría de algunas personas del sector agrosojero. En este punto también otro hecho resaltante que queremos mencionar tiene que ver con las personas que sufrieron torturas luego de ser aprehendidas por efectivos policiales en el marco de los sucesos de Curuguatú. En este sentido, el jueves 21 de junio de 2012, a pocos días después de ocurrir la masacre, una comitiva de CODEUPI se constituyó ante el juez de la causa a reclamar protección y atención para campesinos y campesinas detenidos vinculados al caso Curuguatú.
Todos ellos y ellas fueron víctimas de violencia policial. Cuando la comitiva reclamó al juez por qué no había hecho la denuncia de las versiones recibidas ante los rastros físicos y psíquicos que debió serle posible constatar en la audiencia de imposición de medidas hecha en su presencia, este respondió no podía ser juez y parte, denunciando los hechos. El magistrado ignoró que si bien la denuncia es un derecho, cuando el hecho punible es conocido por las autoridades en el ejercicio de sus funciones, es también una obligación. El rastro de los hechos así judicialmente encubiertos fueron denunciados por CODEUPI a la Fiscalía de Derechos Humanos en fecha 18 de junio, 14 de agosto, 12 de noviembre de 2012. Si bien el proceso en la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía avanza lentamente, una investigación independiente realizada por la CODEUPI ha podido corroborar científicamente que al menos varios de los comparecientes y las comparecientes ante el juez Dolores Benítez registran rastros de torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes en su proceso de criminalización secundaria. Con respecto al derecho de niños y niñas y adolescentes, nos gustaría mencionar lo siguiente. En la masacre de Curuguatú, ocurrida también, como ya sabemos, en junio de 2012, han sido afectados al menos 95 niños y niñas y adolescentes. Esta afirmación surge de que varios de ellos y ellas han sido privados de su libertad, existe la presunción de haber sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, han presenciado en el estado del cruce de fuego, quedando muchos de ellos huérfanos y, por lo tanto, al cuidado de otros familiares. Muchos de ellos, además, son hijos de padres que fueron declarados prófugos y en rebeldía, hijos de personas que están privadas de libertad, cuyas vidas están expuestas a un peligro inminente, como es el caso de los bebés por nacer de 2 mujeres que se encuentran acusadas y privadas de libertad, las cuales están entre 6 y 8 meses de gestación. Hoy, justamente, otros niños y niñas y adolescentes se han tenido que desplazar de sus comunidades, lo que afecta la no concurrencia a la escuela, el sentido de pertenencia, su identidad, el desmembramiento familiar, a lo que se suma la seguridad alimentaria que se encuentra en riesgo, como consecuencia de que en su mayoría vive una situación de pobreza y incluso de extrema pobreza debido a los hechos acaecidos. La dependencia de estas personas hacia los adultos afectó de manera considerable y negativa la economía familiar y sus capacidades de sobrevivencia. La defensa de las mujeres adultas privadas de libertad con 6 y 8 meses de gestación, de embarazo, se ha solicitado en más de una ocasión el arresto domiciliario para ambas a los efectos de garantizar el desarrollo de su embarazo. Sin embargo, la medida fue denegada y hoy nuevamente fue presentada, al día de la fecha, fue presentada nuevamente una nueva solicitud ante el juzgado de Curuguatú. Se ha constatado que varios niños, niñas y adolescentes afectados se encuentran padeciendo cuadros de desnutrición y desnutrición crónica, así como de diversos trastornos psicológicos ligados al estrés postraumático. En cuanto a los 2 adolescentes afectados a la causa, una de las adolescentes de 17 años se encuentra acusada por asociación criminal e invasión de inmueble en calidad de autor y tentativa de homicidio doloso en calidad de cómplice, la cual será juzgada a solicitud de la Fiscalía en juicio oral y público. El adolescente, que también tiene 17 años, ha sido un condenado por medio de un procedimiento abreviado por asociación criminal a 2 años de cárcel, con suspensión a prueba de ejecución de la condena. El procedimiento abreviado, en cuanto a su uso, fue alertado por la CEDIA, una organización de infancia. Dicho procedimiento ha sido repudiado, sobre todo por el mecanismo de negociación de la pena, teniendo en cuenta que una de las partes, el procesado, es vulnerable por ser joven, estar en una situación de pobreza y pertenecer a un grupo socialmente estigmatizado y criminalizado por la protesta social y campesina, como ha sido este caso. Otro de los derechos que queremos mencionar es el caso de los pueblos indígenas, en especial el caso de la comunidad que habita Cuyavía. En el año 96, el INDI adquirió unas tierras, unas 25.000 hectáreas de un particular, para ser otorgadas al pueblo guaraní Ñandeva. Este pueblo, como que nunca había habitado esa zona, decidió ceder al pueblo ayoreo. ¿Qué sucede? En esa comunidad viven 19 familias y se tienen pruebas fehacientes de que hay grupos indígenas con aislamiento voluntario. En noviembre del 2012, el señor Rubén Darío Quesne, el actual presidente del INDI, vende esas tierras a un particular. Con posterioridad a eso se hace una denuncia penal por eso, porque es violatorio de derechos, de normas de carácter internacional y de carácter interno, y se solicita una medida de no innovar. ¿Por qué? Porque las topadoras ya habían entrado a empezar a hacer sus trabajos.
La medida de no innovar fue favorable. Sin embargo, el 13 de marzo pasado, las topadoras entraron y empezaron otra vez a hacer su trabajo, a pesar de que las familias siguen habitando hoy. Otro de los casos conflictivos en el área de las comunidades indígenas es el caso de los Ayoreo Totobiego Sode. Con la venia del presidente me voy a extender un minuto más. Donde tampoco se registra una protección efectiva. También en el caso de los indígenas y mezclado con el derecho a la salud, debemos decir o manifestar la preocupación que tenemos las organizaciones de la sociedad civil respecto a la disminución de jerarquía que tuvo la Dirección General de Salud Indígena, que hoy en día es una dependencia más del Ministerio de Salud, lo que impide que puedan tener una autonomía necesaria para poder transversalizar las políticas de salud. También queremos referirnos al derecho a la violación del derecho al trabajo, que eso es algo consabido y que ya la Comisión ha escuchado en octubre cuando tuvimos una reunión. El caso emblemático en ese sentido es el caso de la SAS. Hablamos de 378 personas despedidas sin justificación. La gravedad del caso radica que de esas 378, 17 eran mujeres en periodos de lactancia o bien embarazadas. Además, 7 de las otras personas que fueron despedidas tenían fueros sindicales. Violentaron todo tipo de derechos de estas personas. Eso sin dejar de lado el mobbing laboral que se dio con un grupo de 10 personas que fueron asignadas a una salita con hacinamiento y sin acceso a sus equipos informáticos. Finalmente, queremos realizar ciertas solicitudes a la Comisión Interamericana, y la primera de ellas es una visita in loco para poder constatar los casos emblemáticos que estamos manifestando hoy en día. Asimismo, solicitamos un pronunciamiento en relación a las violaciones que hemos manifestado respecto del caso Curuguatú. En el caso de las 2 mujeres embarazadas que se encuentran privadas de libertad, queremos comunicar que estamos pensando en pedir medidas cautelares en caso que el Estado no otorgue la libertad previamente. Asimismo, queremos solicitar que la CIDH pida información al Estado paraguayo acerca de la investigación sobre los casos de tortura que han sido denunciados, así como sobre la situación de los casos de recientes asesinatos de líderes campesinos que recién hemos mencionado. Finalmente, en los casos indígenas, queremos también pedirles, por favor, que soliciten información y también comunicar que ya se están preparando los pedidos de medidas cautelares específicamente para el caso de la comunidad de ayoreos que habita en Cuyabia. Muchas gracias. Gracias a él y las peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Señora ministra. Señor presidente, señoras y señor comisionado, señor secretario ejecutivo, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores. La delegación que presido, compuesta por altos representantes de los 3 poderes del Estado y de la Fiscalía General del Estado, tiene el alto honor de acudir a esta audiencia convocada por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el ánimo de promover un constructivo diálogo con la Comisión y con los representantes de la sociedad civil, a fin de presentar un informe sobre los avances, logros y desafíos que tiene el Paraguay para hacer efectivos y garantizar el goce irrestricto de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. En este foro deseo ratificar la plena confianza y apoyo permanente del Gobierno Nacional y de todos los poderes del Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el fortalecimiento de sus órganos en el marco de la política exterior de Estado. Tomando en consideración la importante labor de promoción y protección que la Convención le asigna a la Convención, así como el firme compromiso de nuestro Gobierno con el fortalecimiento de los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deseo reiterar la invitación abierta realizada en agosto de 2012 por el canciller José Félix Fernández Estigarribia, a fin de que la Comisión realice una visita in loco al Paraguay para observar la situación general de los derechos humanos en el país. Tengan la seguridad que el Gobierno Nacional pondrá todo su empeño para el éxito de esta visita y que sus resultados sean altamente beneficiosos para afianzar el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. En ese sentido, permítanme hacer unas breves consideraciones. En primer lugar,
Deseo compartir el giro político que se dio con este gobierno respecto a la atención de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Hemos impulsado la reestructuración de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva para el Cumplimiento de Sentencias y Recomendaciones Internacionales CICSI, otorgándole mayor jerarquía al tratamiento y seguimiento de estos temas, asignando la presidencia de dicha comisión al vicepresidente de la República y la coordinación al Ministerio de Justicia y Trabajo. En estos primeros 3 meses del año y bajo esta nueva estructura, la Comisión Ejecutiva, órgano superior de este mecanismo, dio instrucciones precisas para el cumplimiento de las sentencias internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones y acuerdos de solución amistosa en el ámbito de la CIDH. Nuestra prioridad ahora es seguir avanzando hacia el cumplimiento efectivo de las sentencias vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas, notándose sustanciales progresos en la solución del tema. Como es de conocimiento de la Comisión, el Paraguay cuenta con una red de derechos humanos del Poder Ejecutivo que, además de aglutinar a las instituciones de este poder, ha realizado importantes alianzas con otros actores nacionales y sectores involucrados en la materia, de modo a obtener resultados auspiciosos a corto, mediano y largo plazo. La red ha logrado avances sustanciales. Con satisfacción, hoy informo a la Comisión que el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos por Decreto 10.749 del 2013. La elaboración y preparación de la propuesta del plan involucró no solo a las instituciones del Estado, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia para el diseño de las políticas y estrategias adecuadas a las necesidades de justicia, seguridad y desarrollo social, siguiendo así recomendaciones de diferentes órganos de tratados. Otro avance significativo que deseamos compartir es que el Gobierno elevó el rango de Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República por Ley número 4675 del 2012 al de Ministerio de la Mujer como ente rector de políticas públicas con perspectiva de género. Medida similar fue adoptada en lo que respecta al Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales, INPRO, que ha sido elevado a Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otra acción importante que queremos destacar es la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley que contempla una modificación en la estructura del Ministerio de Justicia y Trabajo, separando las funciones de justicia y derechos humanos en un ministerio autónomo y las de trabajo, empleo y seguridad social en otro similar. Asimismo, en diciembre de 2012 quedó constituido el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Señor Presidente, señora comisionada, en el marco democrático en que se desenvuelve el Paraguay, la defensa y promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de la política de Estado, tal como fuera manifestado por el presidente constitucional de la República del Paraguay, don Federico Franco Gómez, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre pasado. El Paraguay vive en paz, en democracia y con plenas libertades públicas. No hay un solo preso político, ningún exiliado. Hay libertad de opinión, se garantiza la más plena libertad de prensa y los derechos consagrados en los pactos de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Señor Presidente, señora comisionada, seguidamente pasaré a referirme a los diferentes aspectos contenidos en las posiciones de la sociedad civil que oportunamente fuera corrido al Estado paraguayo y me reservaré para una posterior explicación con respecto a los puntos nuevos, novedosos, los hechos que en esta audiencia han sido desarrollados por la sociedad civil. Respecto al supuesto quiebre institucional en el Paraguay, como primera cuestión, debemos señalar que en el seno de la OEA, el Consejo Permanente abordó exhaustivamente la solicitud de algunos países que pretendieron se aplique el artículo 20 y siguientes de la Carta Democrática Interamericana para suspender al Paraguay. Por el contrario, después de un largo y profundo debate de la cuestión, una amplia mayoría de países miembros consideraron innecesaria la aplicación del referido artículo y siguientes en el entendimiento de que no se produjo un quiebre en el orden democrático en el Paraguay. Además,
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, concluyó en su informe de la misión desplegada al Paraguay que no es conveniente aplicar una suspensión del seno de la OEA, sanción prevista en la Carta Democrática cuando deviene un quebrantamiento del orden democrático. Nos permitimos señalar una vez más que la situación del Paraguay en el Consejo Permanente mereció una sesión extraordinaria el 22 de junio, una sesión extraordinaria el 10 de julio, una sesión informal el 20 de julio. Fue abordado en la sesión ordinaria del 1 de agosto y finalmente en una sesión extraordinaria el 22 de agosto del 2012. Como prueba irrefutable de la normalidad y de la continuidad del proceso institucional y democrático del Paraguay, que sin sobresaltos e interrupciones se ha dado, los paraguayos asistiremos nuevamente a las urnas el 21 de abril del corriente año, conforme al calendario electoral establecido por el órgano competente con anterioridad al juicio político. Es destacable señalar, tal como fuera informado al Consejo Permanente en sesión ordinaria del 6 de febrero, que un total de 12 candidaturas presidenciales, 27 partidos, 16 movimientos políticos, 7 alianzas a nivel nacional y departamental, 3 concertaciones electorales de todas las tendencias políticas e ideológicas pugnarán por ocupar cargos a nivel nacional y departamental dentro de un proceso electoral transparente, libre y con garantías de respeto absoluto de la decisión de la mayoría del pueblo paraguayo. Los comicios serán acompañados por observadores de destacado prestigio internacional, como el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel 1987, señor Oscar Arias, en representación de la OEA, la Unión Europea, Premio Nobel de la Paz 2012, y el Centro Carter, presidido por el expresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 2002, Jimmy Carter. El proceso político transita sin interrupción. Así lo prueba el hecho de que el frente que lidera el expresidente Fernando Lugo también concurra a las elecciones con candidatos propios. Postula un candidato a presidente de la República, el doctor Carrillo Iramay, siendo el propio expresidente Fernando Lugo candidato a senador activo, así como muchos otros de sus seguidores se postulan a distintos cargos electivos, diputados, gobernadores, juntas departamentales, etc. Con satisfacción señalamos que aquí en esta audiencia se encuentra presente entre los representantes de la sociedad civil candidatos a cargos electivos en estas próximas elecciones a quienes le auguramos éxitos. Señor presidente, señora comisionada, conforme a todo lo expresado precedentemente, el Estado manifiesta su total rechazo a los términos que utilizan los representantes de la sociedad civil en su nota del 30 de agosto de 2012, en referencia a la supuesta ilegitimidad del gobierno constitucional presidido por don Federico Franco Gómez. Con respecto a las garantías a los representantes de la sociedad civil que participan de la audiencia y a los defensores de los derechos humanos que desarrollan libremente sus tareas en la República del Paraguay, vengo a reiterarles que el Estado mantiene inalterable su firme compromiso con la protección integral de quienes trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, coherente con su posición histórica en el sistema interamericano en dicha materia, tomando en consideración que el Paraguay fue el primer Estado miembro en impulsar la negociación y aprobación por consenso de la primera resolución sobre defensores de derechos humanos en las Américas, en ocasión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Guatemala en 1999, siendo canciller el hoy senador don Miguel Abdón Zaguier, aquí presente. En relación a represión a manifestantes, intervención de los medios de prensa que transmitían los sucesos, el Estado ratifica que en todo momento, antes, durante y después del juicio político, se respetaron íntegramente todas las garantías y libertades constitucionales, incluidas la libertad de prensa, expresión y manifestación. Las manifestaciones públicas, sin excepción, fueron acompañadas por efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público y los derechos de los manifestantes. Ninguna institución del Estado intervino ni restringió la labor de la prensa, que opera en la República, e incluso de las agencias internacionales que dieron una cobertura total a los sucesos que se desarrollaban en el país.
En cuanto a la preocupación por el hecho que durante la visita del secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza, no fueron entrevistadas las organizaciones de derechos humanos, nos permitimos manifestar que la agenda de la comitiva encabezada por el secretario general no fue coordinada ni elaborada por el Estado paraguayo, por lo que poco se podría informar respecto al tema. Con respecto al derecho a la vida, el Estado tiene a bien ratificarse en todos los términos de su informe de fecha 16 de julio de 2012 sobre solicitud de información sobre los sucesos que habrían tenido lugar en el marco de un desalojo en el departamento de Canindeyú, conforme al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En lo referente a la supuesta falta de investigación de lo ocurrido, la individualización de los responsables y la reparación de las víctimas, es importante mencionar que actualmente la causa pasó de la etapa investigativa a la etapa intermedia, momento procesal en el que serán evaluadas las posiciones de todas las partes, admitiendo la posición del Ministerio Público o de la Defensa. Respecto a la supuesta falta de objetividad por parte del fiscal interviniente, es de destacar que el mismo, conforme los elementos de cargo y de descargo analizados, ha solicitado al Juzgado de Garantías la modificación de medidas cautelares impuestas y, asimismo, el sobreseimiento o desvinculación del proceso de 3 personas inicialmente imputadas y las acusaciones pertinentes conforme al análisis hecho por el funcionario, en base a los elementos de convicción recogidos por él mismo en el transcurso de su labor investigativa. Igualmente, el momento preciso para evaluar conforme el derecho procesal penal vigente en el Paraguay la incorporación legal de la evidencia y pruebas para ser producidas en el juicio oral es la audiencia preliminar, audiencia que precisamente fue llevada a cabo de manera parcial por la recusación interpuesta por la defensa contra el agente fiscal y el juez interviniente. Como prueba de lo afirmado, se agrega la filmación de tal diligencia. Respecto a los asesinatos de líderes campesinos, existen investigaciones abiertas en el Ministerio Público y para que el Estado pueda hacer ejercicio de la garantía de protección especial a defensores de derechos humanos, necesita de la cooperación de estas organizaciones en el sentido de recurrir a los órganos competentes. El Estado deja constancia a la Honorable Comisión que en ninguno de los 3 casos el Poder Judicial recibió solicitud de habeas corpus genérico o preventivo. Así también se ha denunciado la amenaza de muerte a 8 dirigentes campesinos. Con referencia a este punto, el Paraguay no conoce ni ha sido señalado por organismo internacional alguno como un país donde existan organizaciones parapoliciales o paramilitares que actúen con tolerancia, aquiescencia o permiso del Estado, rompiendo el principio de monopolio del ejercicio de la fuerza pública. Por tanto, la investigación solo puede estar dirigida en el campo judicial a individualizar a los responsables de los hechos que se denuncian. Con relación al derecho al trabajo y la denuncia de despidos masivos y arbitrarios en las siguientes instituciones, TV Pública, Secretaría de la Acción Social, Itaipú Binacional, Senade, Secretaría Nacional de Cultura, INDER, Ministerio de Hacienda, Viceministerio de la Juventud, el Estado considera que aquellos casos señalados por la presentación de las organizaciones civiles, como por ejemplo los ceses de comisionamiento y despidos de varios funcionarios y funcionarias, no dan cuenta de algún tipo de quebrantamiento del Estado de Derecho que permita ser examinado bajo el sistema de supervisión general, atendiendo a que no se ha alegado, ni mucho menos fundamentado, la presencia en el Paraguay de un cuadro generalizado o sistemático de imposibilidad de agotamiento de recursos internos para reparación de los hechos señalados, con lo cual, en primer término, se introduciría en el diálogo de la audiencia una cuestión in abstracto, pues el solo hecho que una o varias decisiones administrativas e incluso una sentencia judicial no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado sus derechos humanos. En segundo término, si los reclamantes consideran que algún proceso o procesos específicos que se realizan de renovación de funcionarios y funcionarias de cargos de confianza bajo la nueva administración no se ajustan a los estándares de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
nada obsta para que ejerciten las acciones administrativas o civiles, incluso de carácter penal si fuere necesario, que correspondería pasen a ser resuelta por los tribunales ordinarios. La respuesta del Estado con relación a los demás casos es presentada en un informe anexo con la documentación pertinente por razones de tiempo. En lo concerniente a la supuesta violación del derecho a la salud, el Estado no ha violado el derecho a la salud gratuita y universal. Existió en el Hospital de Clínicas una suspensión temporal de la exoneración de los aranceles hospitalarios de ciertos estudios médicos y diagnósticos. Esta circunstancia fue motivada por falta de disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, dicha medida fue revocada posteriormente. Las exoneraciones de los aranceles hospitalarios estuvieron suspendidas por tan solo 20 días. Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, el Paraguay ratifica su más firme compromiso a observar las disposiciones del capítulo 5 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre la materia. Frente al caso de la comunidad cuyavía del pueblo ayoreo, se ha dispuesto por parte del Poder Judicial medidas cautelares de hecho y de derecho para evitar el desmonte de las tierras y la modificación de su estatus jurídico. También existe una investigación penal sobre la transferencia de estas tierras. El Estado reafirma el cumplimiento del deber de garantía respecto a los derechos de las comunidades indígenas en aislamiento, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT y sus obligaciones conforme la Convención Americana de Derechos Humanos. Reiteramos ya lo afirmado al inicio de mi intervención respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Yaquiaxa, Saguayomaxa y Samok Casek, labor en la cual está comprometida de manera prioritaria la CICSI. Con respecto a los otros aspectos contenidos en los escritos presentados por las organizaciones civiles, solicitamos a la Comisión que tenga en cuenta las respuestas del Estado que presentamos por escrito en este caso. Como conclusiones de esta oposición, honorable Comisión, distinguidos representantes de la sociedad civil, en nombre del Estado y de la delegación que presido, deseo señalar cuanto sigue. El Estado reconoce la importancia de este espacio de diálogo, propiciado por la Comisión, como garante del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que nos permitirá, con fundamentos válidos, aclarar la situación general de los derechos humanos en el país y responder adecuadamente sobre las preocupaciones y denuncias presentadas por las organizaciones civiles. El Estado ratifica que la democracia en el Paraguay no ha sido quebrantada o interrumpida bajo ninguna circunstancia. Las instituciones del Estado, de los tres poderes y los órganos extrapoderes establecidos en la Constitución Nacional funcionan plenamente sin interferencias y en el marco de sus respectivas competencias, y todas son garantes de la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto de todas las garantías y libertades públicas. En lo que respecta a la situación de los derechos humanos, el Estado ratifica su cumplimiento y su fiel compromiso de fiel observancia a obligaciones internacionales contraídas como Estado parte de los principales instrumentos de derechos humanos, firmados y ratificados por el Congreso Nacional. Finalmente, el Estado hace referencia a la invitación abierta y permanente que mantiene el Gobierno Nacional a los mecanismos y procedimientos especiales de protección a los derechos humanos, tanto en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas como en el de la Organización de Estados Americanos, y en ese sentido reitera la invitación cursada a la Comisión en fecha 30 de agosto de 2012 a fin de realizar una visita in loco al país. Muchas gracias. Gracias, señora ministra, por su presentación. Le tiene la palabra a la comisionada Rosemarie Antoine, relatora para el Paraguay. Good evening, everyone, to the state and to the petitioners. I would like to thank you for coming. We are very much aware of the Commission that this is a very sensitive time for Paraguay, and I wanted to reassure all parties that we sit here, the Commission, to listen, to observe today, and not to judge. And I also make my comments and questions in the expectation of an on-site visit, where we'd have a better opportunity and a fuller opportunity to inquire into these issues, and clearly the information is very conflicting.
Having said that, I am more interested in some of the specific issues that were raised by the petitioners, and I wanted to talk particularly, for example, about the administration of justice in relation to the events that they tabled. And so one of the issues that arose was an apparent imbalance in how killings of the police as opposed to killings of farmers or peasants, as we say, I never quite like that word, are being addressed at this point in time to the courts. I didn't hear a specific answer in terms of the scheduling from the state, so I would have liked some specifics as to, at this point in time, what exactly is the status? Is it the case that it's the peasants now being investigated, challenged, detained, as the case may be, whereas nothing yet has happened in relation to the police, who have also been accused of killings, the 6 police officers? And I would want to know, if that is the case, then what is the normal procedure in Paraguay? If a police officer is accused of killing a civilian, what is the normal process? If there's been a deviation from the normal process, what is the rationale for this process? Is it because of the political sensitivity? And we can't get away from the fact that all of these issues are related to a particular political context in Paraguay. So what is the procedure the same? Is it different? And if it is different, what is the reason for that? I think we would really welcome information in relation to that. And I think that's also related to the information that we heard and that we've also seen in other reports from other NGOs such as Amnesty International about what was described as executions or assassinations in terms of 3 persons who were apparently witnesses to the events, who are farmers as well. And again, I wanted to ask, well, both parties really, is that sufficient to establish a pattern? Is there a pattern here? Can we really treat this, seeing that there are 3 killings, as just normal crime, ad hoc killings? What is the response of the state to that? And if there is a pattern that's emerging, a pattern which is related to political context, does that justify, do you think, on the part of the state to give this priority in the criminal justice system? So if there's some sort of, is it a political crime? Should it be elevated? In terms of investigation, and also, is there a mechanism for this? And if there is a mechanism, why isn't it being utilized? And it was mentioned by the state there's an election coming, and I also want to take the opportunity to welcome the initiatives towards human rights that were mentioned by the minister. And also mention the fact that there will be an election, which is also very welcoming to us on the Commission. But I wanted to ask, in the context of this election that's coming up, and this very unique political context, do you believe, because it seems to me there's a suggestion in this particular unique context, that there's a higher burden placed on the state in this very unique political context to be proactive in the measures that you take in relation to freedom of the press? So I heard from the state that there's no impediment to freedom of the press. But I'm asking, as opposed to simply being there be no impediment, is there a greater burden in this context to put proactive measures? So, for example, some countries would say, all right, each party, opposition, government, as the case may be, will have 1 hour every night press time, something like that, so that we are sure that there is parity in relation to the political context, given what has been happening. Okay, so access to the media, access to the press. And I wanted to mention too also, just to briefly ask about the right to work. We didn't have, perhaps we'll have more time in your responses to answer those questions. We're hearing about firings. What happens in Paraguay? Is there a due process when someone is dismissed? Are you supposed to have a valid reason? Was a valid reason given, which is a norm, normally in terms of work?
And bearing in mind that Paraguay is one of the few countries that have signed the Protocol in relation to economic, social, and cultural rights, which unit that I head, is Paraguay taking these obligations seriously. So they're dismissals, but we're not just talking about the election officers or those who are political appointees, but normal public servants. Was there a reason given in terms of these dismissals? Was the burden of proof reversed? Things like that, the nitty-gritties. Similarly, in relation to indigenous peoples, I'd like to hear a bit more because you were cut off, because I understand there's an issue with title and a long-standing issue. And to mention just 2 more points, health, that I agree that everyone may have universal health, but if, as the petitioners are saying, there's a reduction in protection in relation to the department, might that have a disproportionate impact on indigenous peoples? And finally, I just wanted to note with concern the issue of minors who were detained. Are there special measures in relation to minors, or were there any special protective measures in relation to the 2 minors who were detained? It was a lot of information, so I asked a lot of questions. Thank you. Gracias, comisionado. Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Muy puntualmente, además de agradecer la presencia de las y el peticionario en representación de las organizaciones y de la digna representación del Estado, muchas gracias por su presencia. La ministra tuvo a bien informarnos que haría una primera presentación del documento que conocía y contestaría en un segundo momento a los planteamientos que se habían hecho en la mesa. Dado esa información, quisiera solo poner 3 elementos para su consideración, por favor. La primera es si nos pudiera, en atención a lo que se mencionó en la mesa, dar información sobre la situación de las mujeres embarazadas en situación de detención preventiva. ¿Qué se refiere a lo que es ese caso en particular? Segundo es si pudiese ahora o más adelante darnos información sobre la venta de tierras o la denuncia que se ha hecho sobre venta de tierras por parte del presidente, si fuese el caso del Instituto Paraguayo del Indígena. Quisiéramos ahora o más adelante conocer a detalle y la referencia que se ha hecho sobre la situación de indígenas en autoaislamiento, ¿no?, que también se ha hecho en la audiencia. Quisiéramos tener información sobre el particular. Y como ustedes saben, la Comisión ha hecho 2 comunicados de prensa en atención a 2 temas, 2 casos que se han presentado en la mesa, la muerte de 2 líderes campesinos. Quisiéramos ahora o más adelante, en ámbito de la responsabilidad del Estado, conocer el avance de las investigaciones, por favor. Gracias, secretario. Creo que tanto la comisionada Antoine y relatora como el secretario Álvarez y Casa ya han puesto un buen número de preguntas, las más relevantes de interés para la comisión. Solo en cuanto a esto último que señalaba el secretario, es particularmente relevante para la Comisión Interamericana, en particular para su relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos, lo relativo a los líderes campesinos, que no solo los 2 aspectos que ya se mencionaban de Benjamín Lascano y Vidal Vega, que emitió comunicados de prensa la comisión, sino también en general otros que se han señalado que afectan vida e integridad de líderes de campesinos, dado su carácter de defensores de derechos humanos en este caso, y que desempeñan un importante rol para el sistema interamericano, porque no solo afecta la función y la labor de los, en este caso la vida del propio defensor, sino también la desprotección que se genera a la comunidad a la que protege, a la que dedica sus actividades de defensa, así como el carácter intimidatorio que puede tener para la comunidad de defensores. Eso es muy grave y quisiera que se pusiera énfasis en indagar precisamente que pudieran avanzar las investigaciones y eventualmente sancionar a los perpetradores para identificar las causas de riesgo y de esta manera inhibir la posición en que colocan en general a la comunidad. Y les preguntaría a ambas
partes, lo relativo a que si con posterioridad, los actos de violencia que sabemos que se generaron con posterioridad al juicio político del expresidente Lugo, si existen funcionarios públicos sancionados por el abuso de la fuerza pública, precisamente con motivo de las manifestaciones de protesta social. Entonces también tendría mucho interés, por una parte, si ha habido algún otro tipo de represión en manifestaciones públicas o concretamente si ha habido avances en cuanto a sancionar a los responsables de este abuso en el ejercicio de la fuerza pública. Y bueno, tomamos nota de las políticas que está impulsando la presente administración en cuanto al Plan Nacional de Derechos Humanos, fortalecimiento de SICSI y el ajuste al Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Transparencia, pero también solicitaríamos en su oportunidad, es evidente que no va a ser posible hoy, también si ustedes identificaran alguna otra medida que esté impulsando el gobierno para lograr una reconciliación nacional entre los sectores sociales derivados precisamente con el objetivo de mejorar el imperio de la paz y el respeto a los derechos humanos de las paraguayas y los paraguayos. Está prácticamente concluyendo el tiempo fijado para la audiencia. Les pido su comprensión en cuanto que solo sean 3 minutos para una intervención ahora y que en su oportunidad estará atenta la Comisión Interamericana para recibir información complementaria. A ver, con el tema relacionado al asesinato de los defensores de derechos humanos, esa primera parte voy a dejar a mi compañera Perla Álvarez que pueda hacer un breve comentario. Sí, realmente nosotros vemos, y en especial desde el movimiento campesino e indígena en particular, que sí hay unos patrones que se van repitiendo no solamente ahora en este contexto actual, sino que viene dándose desde lo que llamamos nosotros la transición al proceso democrático, porque hay una investigación realizada por CODEUP y el informe Xococue, que capaz que todos ustedes conozcan, donde se registran 77 casos de ejecuciones arbitrarias y asesinatos a dirigentes solamente desde el 99 al 2005, y a la fecha suman 129. Lo que pasa que en estos últimos tiempos se han dado con mayor frecuencia y el patrón de asesinatos se da a partir de sicarios, es decir, la indefensión con que se encuentra la dirigencia campesina que está luchando por la defensa de un territorio determinado. O sea, eso es así. Respecto al tema de más detalles sobre el tema relacionado a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, lo que ha sucedido es efectivamente que hubo una medida de no innovar sobre el territorio de la comunidad indígena de Cuyavía, pero hace 2 días nuevamente se ha procedido han ingresado nuevamente topadoras procediendo al desmonte del territorio Cuyavía, y la situación en la que se presenta en este momento es que el INDI sigue sin tomar medidas al respecto en torno a la restitución del territorio y a otras medidas mínimamente de petición en torno a que este atropello a la comunidad indígena a su territorio, desde el miércoles, hace 2 días, nuevamente el atropello a través del desmonte del territorio de esta comunidad ha proseguido y se ha retomado, ¿verdad?, a través de topadoras. Bueno, con respecto a la pregunta realizada por la comisionada Rosemary respecto del derecho al trabajo que nosotros consideramos que fue violentado, me gustaría decirle que sí, cuando una persona ejerce una función pública, no para aquellos casos de confianza o los cargos de confianza, que eso sabemos que está a libre disposición de la máxima autoridad institucional, aquellas personas que son funcionarios de carrera tienen que ser sometidas a un sumario administrativo. En el caso específicamente de la SAS, de los 378 despedidos, solamente 10 ejercían cargos de confianza. El resto, en su mayoría, a través del procedimiento de desprecarización laboral que se hizo en conjunto entre la SAS y la Secretaría de la Función Pública en un proceso que llevó 3 años, en su mayoría tenían una antigüedad de 8 años y fueron despedidos sin ser
sometidos a un sumario administrativo. Además de eso, cuando el asesor jurídico de la SAF fue preguntado al respecto de las causales del despido de 368 personas, él mismo admitió que no habían realizado un procedimiento, Pirovano creo que es el apellido, admitió que no habían realizado un procedimiento sumario para despedirlas, así que no tenían manera de decir cuáles eran las causales de despidos de 368 personas, y recuerdo que 17 eran mujeres en periodo de lactancia o embarazadas. Además de eso, con respecto a la medio minuto más nomás, con respecto al tema de las represiones, queremos decir algo, no tuvimos tiempo de decir en su momento, y es que en noviembre del año pasado había una manifestación pacífica frente al Ministerio Público, frente a la sede de la Fiscalía, respecto a solicitando la libertad de los presos políticos de Curuguatú, y en horas de las 4, aproximadamente a las 4 de la mañana, en horas de la madrugada, hubo una represión policial con balines de gomas, gases, pimientas y golpes a compañeros que estaban ahí. Hay una compañera que tiene, y las fotos están agregadas al documento que vamos a entregar, 8 disparos de balines de goma en las piernas. 9 personas terminaron en atención de emergencias médicas en una manifestación pacífica. Gracias, señor presidente. El tiempo es corto. Sin embargo, tenemos y acompañamos a nuestra presentación un informe escrito y pormenorizado de todas aquellas posiciones, denuncias que fueron planteadas oportunamente por la sociedad civil. Antes de concluir, sin embargo, quisiera señalar en forma enfática que en Paraguay no se vive ningún estado de violencia. Eso es una de las preocupaciones que usted manifestara. Con relación a cuestiones derivadas del derecho del trabajo, me permito señalar de que la situación institución por institución también ha sido contestada por escrito. En la mayoría de los casos se trataba de relaciones laborales con contrato vencido, con contratos a término, que al momento del cambio de gobierno esas personas se encontraban ya en una situación sin contrato. Por el contrario, los ministerios afectados han resuelto la cuestión volviendo a renovar los contratos y pagando los salarios de los meses que habían trabajado estas personas sin cobrar ningún salario. Respecto a la preocupación del tema indígena por el tema de los ayoreos, ya nos hemos manifestado en el sentido de decir de que existe una medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial y también una causa penal abierta por lesión de confianza. Por la independencia de los poderes debemos esperar que justamente los órganos jurisdiccionales actúen conforme al ámbito de su competencia. Asimismo, con relación a los temas derivados de los hechos acaecidos en Curuguatú, voy a ceder por un término muy pequeño, por el tiempo y por la brevedad de la audiencia, el uso de la palabra a la fiscal adjunta, que nos va a explicar la situación procesal respecto a este tema tan importante. Sí, señor presidente. A todos los presentes, muy buenas tardes. En el caso concreto de los hechos acontecidos en Curuguatú, existen numerosas declaraciones testimoniales agregadas en la investigación, fotografías, filmaciones, periciales, laboratoriales, evidencias levantadas del lugar de los hechos. Fueron acusadas 14 personas. En nuestro país, tanto la audiencia preliminar como el juicio oral son orales y públicos, por lo tanto, se puede tener acceso al mismo. Y la audiencia preliminar es el momento en donde se deben analizar la procedencia de las pruebas que deben desarrollarse posteriormente en un juicio oral. El momento procesal oportuno para el debate, que es justamente lo que corresponde luego de una acusación, es el juicio oral y público, donde se van a determinar la responsabilidad en uno u otro sentido de las personas que están procesadas. Quiero acotar con relación al menor que fue procesado, que fue beneficiado con un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado, para que exista, necesita necesariamente valga la redundancia, del acuerdo y el conocimiento de la defensa. Es decir, la defensa sabía perfectamente del sentido de esa audiencia preliminar y lo solicitó y lo rubricó con su firma. Es decir, estaba en pleno conocimiento. La indagatoria se lo prestó ante el juez del menor. Gracias.
Gracias nuevamente a la... A ver. Para el cierre nada más, presidente, también tomamos nota de todas las demás preguntas e inquietudes manifestadas por usted, la comisionada y el secretario ejecutivo, y en caso de que sea necesario ampliaremos el escrito de defensa que hemos presentado el pedido de informe. Reiteramos simplemente, presidente, señora comisionada, la invitación reiterada que hemos realizado de la visita in loco de la comisión. El Paraguay se siente satisfecho de poder recibir a la comisión de modo que ustedes in situ puedan verificar la veracidad de nuestras manifestaciones. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias nuevamente a las dignas representaciones tanto de las organizaciones peticionarias como de la delegación del ilustre Estado del Paraguay. Tomamos nota de los petitorios que se han formulado a la comisión por parte de los peticionarios para ser valorados por el Pleno y apreciamos la invitación que se ha formulado esta Comisión Interamericana para visitar el Paraguay. Muchas gracias.